8:20 hora del centro, estamos de regreso y me da muchísimo gusto recibir, aplaudo que esté con nosotros porque después de tanto trabajo nos hace un campito para acompañarnos y es mi maestro, lo quiero mucho, he aprendido muchísimo con él, cosas que no sabía, que intuía o que sabía pero nunca había cocinado y he aprendido, lo repito, mucho con el profesor y maestro chef excelente Federico Orrueta. Fede, qué bueno que estás con nosotros, qué gusto que después de tanto tiempo de andar detrás de tus huesitos. Sí, acá andamos con todas las cosas de trabajo. Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo muy grande, bueno, a ustedes, a toda la producción que hacía mucho tiempo que no los veía y bueno, un saludo grande también a la audiencia, ¿no? Que nos sigue y que te sigue en realidad, que te sigue mucho y que yo sé que te aprecia mucho, ¿no? Muchísimas gracias. Fede, fíjate que investigando sí. Y digo, ahora que hicimos el ejercicio del buffet, que todo el público se dio cuenta porque andábamos con los nervios y punto, y que nos hiciste investigar y trabajar y demás, pues nos damos cuenta realmente que a la hora de que los países latinoamericanos fuimos conquistados, entre comillas, por los españoles, pues muchísimo de la cocina española, que a su vez fue conquistada por los árabes, viene a México, viene a todo lo que es Latinoamérica, y tiene mucha influencia. Totalmente. Pero definitivamente, por ejemplo, si hablamos de Perú es China, casi como una segunda casa de China, y Japón, pero ustedes es como una segunda casa de Italia. Italia y España, digamos, hay una cosa que es muy cierta, digamos, toda América fuimos colonizados por los españoles principalmente, bueno, casi toda América, exceptuando Brasil, que fueron los portugueses y algunos que otros ejemplos, pero hay muchas preparaciones que son símiles, ¿no? Tenemos muchas preparaciones con el mismo origen, con el mismo, digamos, tipo de cocción, etcétera, etcétera. Pero sí, digamos, lo que tiene la cocina argentina por ahí de un poco diferente a algunas cuestiones de América es que, por desgracia, lo voy a decir así, llegaron muchos inmigrantes que venían escapados de la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchos inmigrantes Argentina. Y esos inmigrantes que vienen principalmente de Italia y España, ¿sí? Porque todos somos, digamos, nuestra generación, digamos, nuestros antepasados son italianos o españoles, pero más nuevitos, por decirlo así, porque estamos hablando de que mis abuelos llegaron en el 25, por ejemplo, 1925. Hay abuelos que llegaron en el 45, padres de gente que yo conozco que llegaron en el 45, 46, en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces llegan a Argentina con su carga, obviamente, de recetas, de preparaciones, con su cultura, con su cultura gastronómica, para hacer hincapié, digamos, en la parte gastronómica, y que obviamente eso no se perdió y fue transmitiendo y es como una base, digamos, de la cocina de Argentina, ¿no? O sea, es como tenemos el clásico asado por ahí, que es un poco heredado de nuestros criollos, ¿sí? De nuestros gente nativa, digamos, de asar a las brasas principalmente, cortes de animales como vaca, cabrito, cordero, lo que sea, que eso, digamos, es más criollo, ¿sí? Es más criollo. ¿Por qué? Porque Argentina siempre se caracterizó por ser un país agroexportador, donde siempre tuvo muy buenas vacas, donde tuvo... era considerado en esa época, estamos hablando del año 45, 50, el granero del mundo, gran exportador de cereales, ¿sí? Y granos principalmente. Entonces, bueno, toda esa influencia también, digamos, mezclada, esa parte criolla, mezclada con la ascendencia, digamos, de los países europeos, como hablamos recién, Italia y España, hacen como una fusión o una mezcla bastante interesante de sabores, ¿no? La cocina argentina... hay mucha influencia, la verdad, de la cocina italiana y de la cocina española principalmente. Ahora, te interrumpo porque también estudiando me doy cuenta que también tienen cierta influencia africana, que también en esta manera de cocinar, de dejarse influenciar no solamente por Italia, por España, también se nota en ciertas regiones de Argentina alguna influencia africana. Y entonces hablamos de una cocina, como tú dices, muy criolla, pero también una cocina que tiene una similitud en ingredientes importante con México, con la misma España, con otras regiones de Latinoamérica. Y si habláramos de los asados como tal, ustedes, por ejemplo, son los reyes del asado. A mí me gustaría hacerte esta pregunta porque, investigando también, me doy cuenta que en Argentina no tienen tanta idea
de la diversidad y de la riqueza de la cocina mexicana, como nosotros, por ejemplo, de Argentina. Y en Argentina, absolutamente no. Los restaurantes argentinos en México, y tú lo sabes porque lo vives, son muy gustados para los tapatíos, por ejemplo, hablando de mi ciudad. Olvídalo. Y al revés, no. ¿Qué es lo que pasa? Tú viviste muchos años en Argentina, digo, no tienes toda la vida aquí. Sí. Estaba viendo yo que es triste, por ejemplo, incluso mismos argentinos lo dicen, es triste ver cómo tienen mucho éxito los restaurantes italianos, los restaurantes japoneses, pero no hablamos del mismo nivel de la cocina mexicana. O sea, no hay un restaurante de alta cocina mexicana como Pujol, por ejemplo, algo que se pudiera comparar en Argentina. ¿Qué es lo que tú sientes que está faltando? Bueno, yo siento que, yo siempre digo que digamos, lo que hay es lo que la gente quiere, ¿no? O sea, si vos me preguntás acá, digamos, de restaurantes argentinos, y yo te voy a decir que no es lo restaurante argentino, no es lo típico, es lo que la gente demanda, ¿sí? Va a demandar una carne así, cortada así, digamos, un tipo de carne, que eso no ocurre tampoco en Argentina, ¿no? O sea, lo que te quiero decir con lo que, digamos, que la verdad que, por lo menos de donde yo soy, que yo soy de Córdoba, de un estado que es como el segundo más importante después de Buenos Aires, que es la capital del país. O sea, en Córdoba no hay que es una ciudad importante, ¿no? Ningún restaurante mexicano así propio, ¿sí? Yo, digamos, cuando llegué acá en México me encontré con el pozole, por ejemplo, o sea que para mí eran cosas nuevas, que lo podría haber leído alguna vez en algún libro, ese tipo de cosas, pero me encontré con ese tipo de sabores que totalmente alejadísimo es lo que se conoce en mi país de cocina mexicana. Era lo que vos hablabas un poco al principio, decir la cocina Tex-Mex, fajitas con su planchita y las tortillas, que tortillas son las tortillas, llegan, bueno, se hace algo de tortilla de harina, maíz, alguien que haga nixtamal y todas esas cosas, olvídalo. ¿Y ustedes tienen maíz? Sí, tenemos, claro, productores de maíz. Sí, pero bueno, es una cuestión cultural y es un poco lo que la gente quiere comer. O sea, si yo vengo acá a hacer a lo mejor alguna cocina argentina como tradicional, y capaz que me cueste mucho entrar al mercado o acostumbrar a la gente a eso. ¿Sí? Yo cuando me junto con mis amigos y hacemos un asado con mis amigos, que también tengo amigos mexicanos, y les hago chinchulín, que es una tripa así, con todo adentro. Con que aquí comemos, bueno, con toda la cremita, ¿sí? Con toda la cremita, como la decimos adentro. Digo, yo no soy, ahí es donde la y acá cocinera, me dicen, qué asco es, o bueno, o qué asco no. No, hasta que lo prueban. A la gente le encanta, o sea, pero ¿cómo no lo lavas al chinchulín? Te dice, ¿cómo no lavas la tripa? No se lava, o sea, nosotros lo podemos desgrasar un poquito y ahí va la parrilla, y es delicioso. Entonces es una cuestión cultural, un poco que va, digamos, de la mano, ¿no? Y volviendo al tema de la influencia por ahí africana que decías recién, eso se ve, digamos, o llega, la influencia africana, llega por el lado de Uruguay y Brasil, ¿sí? Que son los que traían esclavos africanos, ¿sí? Y los tenían esclavos, digamos. En Argentina hay un poco de esa influencia, pero es menos que obviamente que en Brasil principalmente y en Uruguay, digamos, que son países vecinos, ¿no? Pero bueno, así es un poco la cocina. Si hay influencia... En Argentina se dice que somos un crisol de razas, porque hay una mezcla tan impresionante. O sea, y la verdad te digo, a diferencia de la cocina mexicana, Argentina no tiene tanta identidad gastronómica o tan rica cultura gastronómica propia, nativa, como la tiene acá en México. Quiero hacerte una pregunta y voy a aprovechar que estás aquí, que eres un chef de altos vuelos, porque algo con lo que yo he tratado de que el público de En Casa con Leti se identifique es sentirnos orgullosos de nuestra cocina como mexicanos. Claro. Te lo pregunto a ti, que eres argentino, que eres maestro en México, ¿cómo ves tú, como maestro, como chef, a la cocina mexicana a diferencia de otras cocinas en el mundo? No, increíble. La verdad que hay una mezcla de sabores y culturalmente demasiado rico. O sea, yo hasta el día de hoy, ya hace 4 años y medio que vivo acá en México, y hasta el día de hoy me sigo sorprendiendo con cosas, ¿no? O sea, realmente como hoy le decía a mis alumnos, que lo que a mí me sorprende, o sea, hoy lo que yo busco comer es por ahí eso, ¿no? A lo mejor la señora de la vuelta que hace comida oaxaqueña y esos sabores como genuinos, eso es lo que hoy me sorprende. Más que ir por ahí a un super mega hiper archi restaurante donde por ahí me desilusionan algunas cosas, yo me siento identificado. Gratificado además por esos sabores así que logro encontrar, ¿no? Autóctonos 100%, ¿no? O sea, ¿que sorprende tu paladar? Eso es lo que hoy me sorprende a mí, o sea, hace poquito estuve
tuve la suerte de ir a Holbox, ¿sí? Y yo no me iba a comer por ahí a los restaurantes así en la playa y todo, palmeritas, así, porque me aburren, la verdad te digo, hoy por hoy me aburren. Me iba a donde iban los pescadores, donde comían esos sabores que traen, digamos, de antaño, ¿no? De su abuela y su abuela de su abuela, y que por ahí venían de los mayas y de ahí se conoce la verdadera cocina del pueblo. Increíble. O sea, eso es lo que yo busco hoy y hasta el día de hoy me sigo asombrando. Pues eso es lo que yo quería que ustedes escucharan. ¿Qué más que voz de un extranjero que ama México, pero que sabe de cocina? Hay que sentirnos mega orgullosos de lo nuestro, que es un regalo la cocina mexicana para el mundo. Nosotros somos únicos. Vamos a un corte y regresamos. 5:34 hora del centro, estamos de regreso y si nos acabas de sintonizar, déjame decirte que los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 están a tu disposición. La alada nacional sin costo 01 800 727 54 20 también están a tus órdenes, y la línea directa para nuestros queridos amigos de Austin, Texas, que estábamos platicando Fede y yo, que Austin tan bonito, que tenemos muchísimas ganas de ir mi familia y yo a ver si se nos hace conocer pues un poquito más, porque nada más pasé para ir al mall, pero ojalá que pudiéramos quedarnos unas horitas con ustedes, a ver si antes de Navidad. 512-215-4909, y recuerden que la sala de chat ya está habilitada, como Brenda, Madi, Silvia, que nos están saludando. Entren a la sala de chat, platiquen con nuestro chef invitado, pregunten lo que quieran, y también agradecerle a todas las personas que nos escuchan, como a Gris Naveja. Gris, ¿cómo estás? Preciosa. Saludos para el chef, mi maestro. Leti, todo mi cariño para ti, igual para ti, Gris. Me da gusto verlos. Un beso grande, Griselda, también, ¿eh? Un beso grande. Qué señora tan linda, ¿verdad? Muy linda, muy linda. Un amor de señora. Muy linda, Griselda. Pedro de la Cruz, ya te platiqué un poquito de don Pedro, que es todo un chef, es una institución en la cocina, y te pregunta, ¿en México cuál sería el chile más cercano al ají argentino? Que si puedes darle una receta rápida de matambre, y cuáles son los ingredientes del chimichurri. Pero aprovecho la pregunta, de don Pedro, y déjenme decirles que me quito el sombrero con don Pedro de la Cruz Gallardo, un gran chef con más de 50 años, porque él empezó jovencititito a ser chef, cocinero, como él dice humildemente, y también Federico dice lo mismo, don Pedro, él dice, yo no soy chef, soy cocinero. Y eso es un gran ejemplo de humildad que usted y nuestro invitado del día de hoy nos dan. Yo también soy cocinera. Ama de casa, me gusta mucho también ese título. Fede, en Argentina no son comedores de chile, entonces también es una parte que la cocina mexicana no sea tan aceptada tal cual, aunque tampoco a mí, por ejemplo, yo no soy comedora de chile así como como lengua de perico, no, pero sí a muchas cosas le ponemos chile, un toquecito, mucho, poco, pero le ponemos. Aprovechando la pregunta de don Pedro, ¿qué tanta influencia o cuántos chiles se conocen o cómo está este consumo per cápita de chile en Argentina, y cuál sería lo más cercano al ají argentino aquí en México? Bueno, antes que nada, un gran abrazo a mi colega, don Pedro. Sí, que la verdad que Leti me está platicando maravillas de usted, don Pedro. Así que bueno, le mando mis respetos y un gran abrazo. Y con respecto a la primera pregunta que va destinada a don Pedro es... mira, el chile más cercano, el que se podría reemplazar, es el chile de árbol, ¿sí? Yo cuando hago mis chimichurris, o que después ya vamos a hablar un poquito de eso, y cuando hago algunas recetas lo reemplazo por el chile seco de árbol así picadito. El rojito, sí, es como que es el más similar, ¿eh? O sea, yo cuando tengo que hago mis chorizos y mis cosas de mis recetas de allá, y uso ese, don Pedro, o sea... Con ese va bien. Ahora, chimichurri rápido. Chimichurri rapidísimo. Primero, dos ingredientes fundamentalísimos para el chimichurri: ajo y perejil, ¿sí? Esas son las dos bases, más aceite, más vinagre, ¿sí? Después hay quienes le agregan cebolla y le ponen jitomate también, ¿sí? Pero el chimichurri original es ajo, perejil, aceite y vinagre. ¿Qué tipo de vinagre? Vinagre de vino tinto es el original. Porque ese es muy importante, ¿verdad? Si tengo tiempo, ¿puedo contar una breve historia de dónde viene la palabra chimichurri? Tienes tiempo. Bueno, la palabra chimichurri, por ahí un poco de cultura, ¿sí? En Argentina, en la época del ferrocarril, cuando Argentina se expande, necesita sacar sus granos, su producción del campo al puerto, llama a los ingleses, que eran los encargados, ¿no? Los ingleses eran los encargados de digamos, de formar las vías y armar todo el sistema ferroviario de mi país.
Entonces los ingleses son grandes consumidores de curry, ¿no? Por la influencia que tienen de la India. Ellos eran un gran centro de comercio, gran centro de comercio de especias y comían mucho curry. Entonces, cuando estaban los criollos, los nativos, digamos, de Argentina, con los ingleses a la carne, sí, que hacían a la parrilla, así que hacían a las brasas, le ponían curry, ¿no? Entonces en inglés ellos decían give me curry, give me curry, give me curry. Entonces los criollos, que no entendían nada, se decían, ¿chimi qué? ¿Chimichurri? ¿Chimichurri? ¿Qué es el chimichurri? Porque no entendían nada de lo que hablaban los ingleses. Entonces le dijeron que era una mezcla de especies. ¿Y qué hierbas y qué especies tenían ellos a su disposición? Y principalmente perejil y ajo, ¿sí? Entonces, give me a curry se transformó en chimichurri y de ahí derivó a chimichurri, ¿sí? Esta mezcla de especies, digamos, medio copiada de los ingleses en un asado que se comieron los ingleses con los criollos, de ahí nace el chimichurri, ¿no? El chimichurri original. Pero qué bueno, porque es cultura y qué bueno saberlo. Cultura, gracias, Fede. es cultura. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de ingredientes y de una química, un balance de elementos, ¿cuánto ajo, cuánto perejil, cuánto aceite, cuánto vinagre para tener un balance por taza rico? de perejil picado tenés que ponerle un diente de ajo por lo menos. Una taza de perejil por un diente de ajo. Sí, exactamente. Y tiene que ser picado, ¿no? Yo me ha tocado acá en varios restaurantes argentinos comerlo y es licuado, procesado así, donde se rompe el perejil, donde se oxida, donde todas las cosas, no es lo correcto. El chimichurri puede picar un poquito, sí, lleva picante. Y volviendo un poco al tema anterior, digamos, cuánto picante consumimos los argentinos y cero al lado, digamos, bueno, poco. Muy poco. Casi nada al lado de acá en México, ¿no? El picante más se consume en el norte de mi país, cerca de límite con Bolivia, exactamente. Ahí es donde comen un poco más picante, donde hace más calor, ¿no? Porque el picante es una cuestión de temperatura, en realidad, de la geografía de la temperatura que te haga sudar, y el sudor así que te enfríes el cuerpo, ¿no? Por eso viene el tema del picante. Poco, en Argentina poco picante. Y el chimichurri, hay algunos que sí le ponen un poquito de picante. Sí, el ají, que justamente decía recién don Pedro, el ají, digamos, el ají molido, es el que se usa para picantar un poquito, digamos, por decir así. Que esto sería al gusto de la persona que lo está haciendo, ¿verdad? Y de aceite y vinagre, perdón, Fede, de aceite y vinagre haríamos lo que en cocina viene siendo un tercio, una parte de vinagre por 3 de aceite. 3 está perfecto. Entonces sería, por ejemplo, un tercio de aceite por un tercio de vinagre por una... Un tercio de vinagre, perdón, sí, al revés. Un tercio de vinagre por el resto de aceite. Sal, pimienta, ahí puede ir un poquito. Y bueno, algunas versiones vienen con jitomate picado y con cebolla doble. Pero se parece más a la criolla, ya con jitomate. Más parecido a una salsita criolla, es como una mezcla ahí de las dos cosas, pero ese es el chimichurri clásico para comerse con un choripán, ¿sí? ¿Y el matambre? Ustedes son como los reyes del matambre. El matambre, hay tantas cosas con el matambre. El matambre en realidad es un corte de carne, ¿sí? Ay, ¿quién crees que te está viendo? No sé. Sabri. Bueno, Sabri, un beso grande. Te mandamos besos, está viendo por tu cámara. Besos grandes. Entonces, como decimos, el matambre es un corte, ¿sí? Que se extrae de la parte exterior de las costillas, digamos, de la parte de afuera de las costillas, de una carne muy delgada, tirando como a hilada, ¿sí? Fibrosita. ¿Lo que viene siendo la falda de nosotros? No, vendría siendo el equivalente al suadero. Al suadero. Sí, venía siendo el equivalente al suadero. Que es muy sabroso. Es muy sabroso, pero duro, ¿sí? Por eso el matambre que por ahí se come en mi país son matambres de animales jóvenes, ¿sí? De terneros, de animales jóvenes. Y recetas de matambre muchas, dependiendo un poco la preparación. O sea, se puede hacer matambre rollado, que ya hicimos, que vos lo conocés, donde se hace como un rollo, ¿cómo qué sería? ¿Como un rollo? Como un rollo, ¿sí? Sí. Como un rollo, donde en el medio se le van poniendo diferentes ingredientes y se cocina en una olla con agua. Se puede hacer un matambre al horno, se puede hacer un matambre a la parrilla, se pueden hacer empanadas de matambre, son clásicas del norte de Tucumán, de Argentina, clásicas y riquísimas las empanadas de matambre. Y hay infinidad de preparaciones con el matambre. Matambre a la pizza, se hace como una pizza así con tomate, queso, así se hornea, se hace como una pizza pero de carne. ¡Ah, qué rico! ¿Sí? Delicioso, la verdad. Nos tienes que venir a dar esa receta. Buenísimo. Nos tienes que venir a dar esa receta. Pero receta. tenemos que conseguir buenos matambres, eso es importante. ¿Sí? Acá, bueno, déjenme chismearles que cuando Fede nos quiere dar una clase especial, él va a la carnicería y él es el que destaza al pobre animalito para sacar el corte que quiere exactamente, porque
Como ustedes bien lo saben, en México se engorda mucho el ganado a veces y en Argentina es muy diferente. La calidad también hay que decirlo, a veces la calidad del ganado en Argentina, bueno, es plus, y en México no todo el ganado tiene esa calidad premium, entonces sí varía. Ahí sí, digamos, el tema es un poco la crianza engorde, y un poco lo que hablamos de los animales, eso si querés lo hablamos otro día, de la crianza de los animales y las razas, ¿no? Pero el matambre sí es importante. Yo la verdad que cuando necesito, ya me ha tocado, tengo que ir a la carnicería, acá cerca, unos amigos que tengo acá, y voy y me prestan el cuchillo, me traen el canal, la res, la media res, y ahí y me encanta, y la verdad es que lo disfruto, es una terapia para mí, operar esos animales. Operarlos. Ya están muertos, ya claro, pobrecito, claro. Ya fue pobrecito cuando los mataron, ya ahora cuando es carne y también te manda saludar a Anaí que dice, aunque no es mi maestro, estoy estudiando repostería y lo saludo con muchísimo gusto. Besos, Anaí. Y bueno, Sabri, preciosa, te mandamos un beso. Y también nos pregunta la señora María Luisa, que también la saludamos con mucho cariño. Y es una pregunta de examen, señora María Luisa, porque dice, Leti, Fede, voy a tener una reunión con amigos en mi casa. Es para 60 personas. Ay, señora, pues, qué reunión tan grandota. En la tarde, podría que nos invite. Podría darnos sugerencias de canapés. Con muchísimo gusto lo comentamos despuesito del corte. Vamos a un corte. Qué programa tan interesante, hemos aprendido muchas cosas, anotado por ahí algunos tips, algunas recetitas. Gracias a todos los que nos están escuchando. De eso se trata la cocina, no solamente de anotar recetas, de aprender, de disfrutar, de crecer con escuchar. Vamos a un corte y regresamos con ustedes si nos lo permiten. Nos queremos mucho. Bye. No se vayan. Hora del centro, estamos de regreso y aprovechando al máximo la visita de el chef Federico Orueta. Fede, bueno, pues hay que contestarle a la señora María Luisa Domínguez. Yo sé que darle como muchas recetas es un poco complicado por la falta de tiempo, pero sí puedes darle sugerencias y bueno, tú te pintas solo para esto de los canapés y me gustaría muchísimo que... Bueno. Hay una cosa, antes de que nos contestes, hay una cosa que yo quiero compartir con todo el público porque Federico siempre nos dice en el salón de clases, por ejemplo, que una cosa es pensar y otra cosa es saber pensar. Y que los cocineros, los que queremos ser cocineros, tenemos que saber pensar, porque pensar todo el mundo pensamos, pero saber pensar, saber responder y solucionar problemas, eso es como una característica que te da un plus a ti que quieres cocinar, seamos amas de casa, seamos lo que seamos en la vida, ¿no? Y aprovechando esto te lo digo porque ahorita hacía referencia en el corte de que tiene ayuda la señora, con cuánto tiempo cuenta, qué tanta capacidad en su refrigerador, incluso tiene para guardar las cosas, etcétera, ¿no? Claro, pero le vamos a ayudar, le vamos a decir algunas cositas que tiene que tener en cuenta. Que yo, bueno, ustedes lo saben también que yo se los dijo. Los canapés, María Luisa se llama, ¿no? María Luisa, los canapés principalmente van a estar compuestos de 3 partes, ¿sí? Las bases, el centro, ¿sí? O el relleno, por decirlo de alguna forma, y la decoración. Entonces vamos por partes, María Luisa. No sé cuántos recursos disponés, no sé cuánto tiempo tenés o tiene, ¿sí? Para realizarlo. Hay como varios factores que van a incidir en eso, ¿no? Entonces, empieza a pensar, digamos, o empieza a darte ideas de bases, ¿sí? Sí. ¿Qué bases pueden ser? Y pueden ser algunas tostaditas, pueden ser, si podés hacer alguna masita y hornear y hacer alguna masita y hornear, pueden ser algunos vegetales fritos, pueden ser cucharitas, hay unas cucharitas ahora que vienen descartables que son relativamente baratas y si tenés presupuesto y podés poner cremitas en esas cucharitas, en shot, en vasitos también se puede hacer, digamos, muchísimo. Como poner algunas rellenitos, infinidad. Entonces, primero tenés que dejar volar tu imaginación con respecto a las bases, ¿sí? Es decir, sobre qué vas a poner tus rellenos, ¿sí? Primero. Segunda parte, es decir, bueno, pensar en el relleno. ¿Qué pueden ser los rellenos? Pueden ser vegetales salteados, puede ser alguna carne, pueden ser mousses, pueden ser cremas, pueden ser quesos cremas saborizados, pueden ser quesos, un queso empanizado y frito sobre un puré de manzana, por decir un ejemplo. Y así, dejar volar tu imaginación con lo que se te ocurra, ¿sí? Y el tercer paso, no menos importante, es la decoración, ¿no? Que es la vista y lo que va a enamorar al comenzar. De la vista nace el amor, como yo siempre digo. Entonces, ahí ver con qué los puedo decorar. Con alguna cosita fritita, con alguna hojita de perejil, de cilantro, con un cebollín, aceituna rebanada, una aceitunita, un chilito. Un chilito. Y hay tantas cosas, María Luisa, para que le puedas hacer.
Y bueno, va a depender de esos factores, de la capacidad de frío que los tengas para refrigerar en tu casa, de cuántas personas te pueden ayudar para armarlos, porque si el canapé... Es muy demandante. Claro, es demandante de mano de obra, ¿sí? Si querés hacer cosas buenas, ¿no? Si no, poné unas galletitas de esas con queso crema arriba y ya está, ¿no? O sea, eso... Y depende cuánto te quieras lucir también. Puede ser una sopita también adentro de un shot, podés hacer una vichyssoise, por ejemplo, que es una sopa de poro y papa deliciosa y que va en un vasito, en un shot. Tequileros, los caballitos tequileros, claro, que son muy mexicanos, pero que son los shots sopita. Famosos. Mira, María Luisa, la verdad que podríamos estar hablando 10 horas de posibles cosas que puedas hacer. El pan blanco, el pan de caja, que es también muy socorrido, la pasta de hojaldre horneada en diferentes formas, pasta filo rellena también, de queso de cabra con vegetales, etcétera, ¿verdad? De lo que quieras. Por eso, digamos, para organizar tu cabeza, dividirlo en 3, como te decía recién: bases, rellenos y decoración. Y ahí empezás a jugar y combinar con lo que tengas y con lo que puedas, ¿sí? Porque hay cosas muy caras y otras cosas no tanto. Entonces, con lo que tengas, puedas y cuánto te quieras lucir. Ahora, adelante. Para 60 gentes en la tarde, no sabemos qué tipo de evento vas a hacer, pero me supongo que vas a tener algunos vinitos, bebidas suficientes y demás, que si tienes 60 personas invitadas, ¿cuántos canapés tendría que calcular para personas? Porque también eso va a depender, ¿no? Si son canapés porque después van a cenar, o son solamente canapés porque es un brindis y tu gente va a estar 2 horas en tu casa, va a depender, ¿sí? Va a depender si son fríos y calientes, pero... más o menos para una reunión, hagamos de cuenta que son solo canapés, ¿sí? Solo 11? Canapés y una reunión. Sí, entre 7 y 12, ¿sí? También depende, mirá todos los factores que se analizan. ¿Cuántos niños hay? Si hay niños. ¿Cuántas mujeres hay? Si van a estar servidos en una mesa o si los va a servir un mesero. Porque mira, te voy a dar un tip. O sea, la gente cuando está servido las canapés en la mesa come más, porque no le da pena. Sí. Cuando viene el mesero con la charola a ofrecerles, se cuarta un poco. Te dice, le saco el último, ¿no? Así como que le da pena. Entonces la gente come menos también. Entonces hay un montón de... un mesero. Bueno, no, a lo mejor quiere que la gente coma mucho, sírvanlo en una mesa y que la gente se autoabastezca. Pero de eso se trata, hay varios... Entre 7 y 11, piensa también si quieres dar algunos fríos y calientes. Si tienes personas que estén, por ejemplo, cuidando a alguna persona que te oriente en la cocina, que te cuide la cocina, el horno, etcétera, puedes sacar algunas, por ejemplo, ciruela pasa rellena y envuelta con tocino, unas empanaditas de masa filo, empanaditas, etcétera, que salgan del horno y las ofrezcas. Y no tienen que ser tampoco todos calientes, pueden ser 2, 3 como para lucirte y los otros en pueden frío. Ser pinchos también, un pinchito, ¿sí? Un palito de estos de bambú con un quesito, un tomatito, por decirlo uno que aprecie fácil. Sí. Un queso mozzarella, un tomatito cherry y una hojita de albahaca y que esté marinadito eso con aceitito de oliva, que tenga buena sazón y va clavadito en un palito y ya está, ¿no? O uno más económico también, un pedacito de panela. Un pedacito de aceituna negra con una hojita, por ejemplo, de menta y también tienes, y una rebanadita de pepino y tienes algo también muy fresco. Angélica, ¿podrías darnos la receta del merengue italiano? Angie, del merengue mexicano, perdón. Angie, no la di ayer y no la he buscado. Te puedo dar el merengue francés, italiano, suizo, pero tú quieres un agrito, entonces déjame buscarla, por favor. Le voy a preguntar a Arturo también. Gloria Leticia Leal. Quiero felicitar al invitado, al chef, por su sencillez. Gracias, es muy agradable. Muchas gracias. María Luisa nos vuelve a llamar. Leti, seguí escuchando el programa. De verdad, 1000 felicitaciones para el chef. La señora a la que le estás María contestando. Luisa y bueno, ya se nos acabó casi el tiempo. Nos quedan escasos 2 minutos. Fede, ahorita en Guadalajara hay una moda de, que mucha gente contrata a chefs profesionales para que hagan cenas en su casa y demás. Tú no tienes tiempo porque andas todo el tiempo dando clases y demás, pero si alguien quiere hablarte, pedirte alguna asesoría y demás, ¿pueden hacerlo? Sí. ¿A dónde te pueden buscar? Me pueden llamar al 1592 94 93. Ahí preguntan por mí. Los va a atender una compañera de trabajo. Y con mucho gusto, sí, por ahí, sí, inclusive por ahí también. ¿Tienes algún correo o no manejas correo electrónico? Sí. Oye, el que no maneja correo electrónico, ¿de dónde vive, Leti? O sea, ¿qué pregunta, verdad? Hasta yo manejo, que soy 50, imagínense. El correo electrónico mío es Fede Orueta, como mi apellido. Con una sola T, Una sola T, O-R-U-E-T-A, fedeorueta, @gmail.com. Yo soy Federico Orueta.
Y bueno, cualquier duda que tengan, por ahí si necesitan alguna ayuda, y yo tengo el tiempo, sobre todo los fines de semana, que por ahí estoy más libre, digamos, de mi trabajo de escuela, con mucho gusto pueden contar conmigo para ayudarlos y asesorarlos y bueno, y que puedan salir las cosas bien, ¿no? Como siempre es un gusto platicar contigo. Es lo que no podemos platicar a veces en la escuela porque estamos como muy ensimismados en los trabajos que estamos haciendo. Te agradezco tanto que hayas estado con nosotros compartiendo todo esto, sobre todo el amor que le tienes a la cocina mexicana, el respeto que tienes hacia México, que eso es una de las cosas que me maravilla, y la sencillez que guardas en tu persona y para todos nosotros. Muchas gracias, Fede, por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes. Realmente es un honor para mí estar acá en el programa y poder compartir. Y se pasa volando el tiempo. La verdad es que podríamos seguir hablando de un montón de cosas interesantes, pero bueno, con gusto voy a volver. Queremos la pizza matambre a la pizza. Sí, porque don Pedro también se apunta, ¿verdad, don Pedro? Y bueno, en este medio minutito déjenme decirles que Misión SOS al rescate de tu belleza está allá a una vuelta de la esquina. El sábado 19 de octubre a partir de las 9:30 de la mañana los esperamos en el Salón de Eventos de Expo Guadalajara. La entrada es gratuita como siempre y lo que queremos es que descubras lo bella que eres, que no te dejes apabullar por nada, que los problemas de la vida todos lo tenemos, pero que si estamos seguros y ciertos de lo que somos y de quiénes somos, nos va a ser mucho más fácil afrontar todas las vicisitudes. Por eso, la resiliencia la tenemos que aprender desde pequeños, y de esto y de muchísimas cosas más vamos a tener conferencias el sábado 19 de octubre a partir de las 9:30 de la mañana en, repito, Salón de Eventos de Expo Guadalajara. Misión SOS al rescate de tu belleza. Yo soy Leticia Orozco de Huerta. Un placer estar contigo esta semana. Gracias por acompañarnos de lunes a viernes. Ojalá que te quedes en los programas de repetición, en el programa de repetición del domingo, y que el lunes tengamos la oportunidad de volver a estar contigo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga siempre y quédense a disfrutar de Radio Mujer con José Luis y Gaby en su programa Desde su Mirada. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias a todos y bueno, un gran saludo a toda la audiencia. Gracias, adiós, los quiero mucho. Bye.